Univisión. Y a propósito de asuntos de políticas progresistas, el presidente López Obrador hace referencia a la Ciudad de México y cómo se rompió el paradigma de una ciudad que pues había tenido problemas de desbordamiento de violencia, ¿no? A partir de la llegada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues se mejoran los policías, pero también se dan los programas sociales. Y estos dos puntos centrales son los que pueden cambiar el estado de cosas y que hoy en día gocemos de una seguridad mucho más amplia de la que se tenía en los tiempos en donde ni siquiera podíamos elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Éramos tutelados por el gobierno federal, teníamos a un regente. Y bueno, pues la izquierda tomó a la Ciudad de México por la vía democrática y ha mejorado la seguridad, entre otras cosas. Sí, o sea, no podíamos elegir a nuestros gobernantes, pero además la Ciudad de México se identificaba a nivel de todo el país como el lugar en donde ocurrían todas las mayores atrocidades, porque efectivamente la inseguridad estaba por los cielos y no era nada más una inseguridad que luego nos quieren pintar de maldosos en la calle, no, había una colusión de autoridades impresionante en ese tema ya. Entonces ahora el presidente habla de todo el proceso que se da desde la entrada de Cuauhtémoc Cárdenas y luego de una manera mucho más importante desde su gobierno. Mira, ahí lo estamos viendo, ¿no? En 96, Cuauhtémoc Cárdenas entra en el 97 y de ahí se da un... Qué interesante esto, un importante pues bajón, ¿no? En la incidencia del robo de vehículos, por ejemplo, que es un tema, el tema de la incidencia delictiva con Cuauhtémoc Cárdenas, pues también fue súper tema de los medios de comunicación en ese tiempo y particularmente de las dos grandes televisoras. Hay que recordar el linchamiento que se hizo cuando fue asesinado Paco Stanley, ¿no? Y de ahí se hablaba entonces que qué pasaba con la inseguridad en la ciudad, pero si nosotros vemos los datos, en realidad... En que es uno de los grandes indicadores, el robo de vehículos, y ahorita a ver si podemos ver el de homicidios, hubo un bajón. De ahí, pues ya se va dando poco a poco en todas las administraciones, salvo... Aquí ya estamos viendo homicidios, aquí, Doloso, ¿no? Regrésame nada más tantito porque quiero ver la tendencia ya más para acá con... mira, aquí sí casi prácticamente no deja de haber disminución en el tema del robo de vehículos sin violencia. Pero en el tema de homicidios sí hay, como decíamos al principio, un chipotazo, ¿no? Ahí con Miguel Ángel Mancera. Ahora sí vamos a ver eso. Sí, que conste, se había vendido como especialista en temas de seguridad porque había sido el procurador de la Ciudad de México. Antes no había fiscalía, era el procurador, fue el procurador de Ebrard y después traicionó a Ebrard, ¿no? Esa es otra historia. Pero sí observamos el tema del homicidio doloso y el otro, que es el robo de automóviles, que no tienen este tipo de delitos, ningún subregistro. ¿Qué quiere decir? Que sí se denuncian, que sí se investigan y por eso son indicadores muy confiables para ver cómo va el desarrollo, ¿no?, de la violencia en cualquier ciudad. Sí, y aquí, bueno, después de ese incremento tan importante que se da con Miguel Ángel Mancera, lo que se ve también es una disminución muy franca durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya el presidente ha reconocido, ¿no? O sea, hoy lo que plantea, pues básicamente, y ahorita lo vamos a escuchar, es, se da este proceso, inicia Cuauhtémoc Cárdenas, luego con nosotros baja más, con Marcelo Ebrard más, luego ya no, pero con Claudia Sheinbaum también se logran resultados que son muy importantes. Fue un proceso. Llegó el ingeniero Cárdenas, empezó a atender el problema, luego me tocó a mí ser jefe de gobierno, logramos una disminución considerable en delitos y también se empezó a cambiar la percepción. Cuando yo llegué eran 3 homicidios diarios, lo dejé en menos de 2. Con Marcelo se logra una disminución mayor, tanto en robo de vehículo como en homicidios.
Hablo de estos dos delitos porque son los que tienen menos cifra negra. Así está, mire, este es el resultado. 15, 16 diarios en total. ¿Cuándo llegó a estar en la época de Espinosa Villarreal? En 120 diarios y desde luego con menos población. En el caso de homicidios, a ver, se dio en el sexenio pasado, se dio esto, pero volvió en una tasa de 2.3. Yo estaba por aquí. Este es 97. Yo llegué aquí y estuve hasta aquí. Y sí bajó. Y con Marcelo también. Aquí fue donde iba bien, ahora sí que también que iba. Pero aquí se fue. 18, mira. Incluso 19 también. Y empezó a bajar. Ahora hay que cuidar mucho lo del consumo de droga en la ciudad. Aquí se logran estos resultados en buena medida por los programas de bienestar. Eso ha ayudado mucho. No son malas las policías de la ciudad. Pues ahí está el presidente hablando de todo lo que se ha hecho en la Ciudad de México, con excepción del caso Miguel Ángel Mancera, y pues también habló de la propia ciudad y las condiciones de violencia que tenía previamente, y al mismo tiempo recuerda a nivel federal lo que significó el sexenio de Felipe Calderón, el aumento en secuestro, el aumento en extorsiones y cómo pues incluso policías federales estaban involucrados en este tipo de delitos. Por eso llama la atención que hoy en día Xóchitl Gálvez diga que pues estaba muy bien la Policía Federal y que hoy la Guardia Nacional no se aparece por las carreteras del país, cuando incluso la Guardia Nacional, y bueno, pues a lo mejor me salgo un poco del tema en específico, pero la Guardia Nacional tiene 120,000 elementos, la Policía Federal tenía 40,000 y 20,000 operativos, pero también es importante dar a conocer esto, que los conservadores quieren regresar a este tipo de policías profundamente cuestionadas. O sea, la Policía Federal servía al cártel de Sinaloa en los tiempos de García Luna. Y que nos digan que eso estaba muy bien y que lo que hace López Obrador es una improvisación con la Guardia Nacional, pues tampoco tiene mucho sentido. Sí, llama la atención, ¿no? Estás hablando de Xóchitl Gálvez, ¿sí?, que en días pasados dijo esto. Llama la atención que en lugar de decir voy a hablar de ciertas estrategias o voy a recuperar ciertas estrategias en abstracto, hablando de la estrategia institucional, se refiere a ciertas estrategias del gobierno de Felipe Calderón, que ahorita están siendo pues enjuiciadas a nivel internacional y también nacional. Es impresionante pues la audacia de hacer una cosa como esta. O no sé, la ingenuidad, no lo sé. La verdad es que no me explico esa declaración de hace unos días de Xóchitl Gálvez. Pero bueno, el presidente habla el día de hoy también de este tema de las herencias que quedaron después de esa administración, que también vienen desde la de Fox, hablando, por ejemplo, del tema del secuestro, en el cual hoy se centra el presidente, que es uno de los delitos a nivel nacional, bueno, y también en la Ciudad de México, pero a nivel nacional de una manera muy importante ha venido reduciéndose el del secuestro. Cuando la crisis de la violencia de Calderón, que era tremenda, mucha gente se vino a vivir acá y otros a Estados Unidos, no solo por la falta de empleo, como lo hicieron muchos también, sino en busca de seguridad. Personas, familias de clase media, que se fueron a Estados Unidos. Afortunadamente eso ya no se da. Hubo un tiempo en que en estados como Campeche
quedaron vacíos los ranchos porque imperaban los secuestros. Veracruz, lo mismo, muchísimos secuestros. El dato de ayer, por ejemplo, de secuestro es muy indicativo. Llegaron a secuestrar a Gutiérrez Barrios y al licenciado Diego Fernández de Ceballos. La ardilla. Sí. Pero esto es muy importante. Pero llegar a secuestrar a Fernando Gutiérrez Barrios ya da una idea de el nivel de descomposición y contubernio entre delincuencia y autoridades.